Bienvenidos a un nuevo capítulo para este podcast, como siempre con mi compañero Ángel Terán y mi persona Josmar Lobo. Pero antes de empezar este capítulo tengo que mencionar a las marcas que hacen posible el capítulo de hoy, empezando con Mina Transacción Express, apertura y recargas de cuentas y billeteras digitales. Gracias a Panadería Juaros, donde horneamos tu felicidad. Y a Barbería Teos, donde se encuentra el estilo. Las redes sociales de las marcas aquí abajo como siempre. Y ahora sí, Ángel, empezando este capítulo de hoy para hablar un poco de las sombras, Ángel, de nuestro lado sombrío, de nuestro lado oscuro, que suena un poco raro, sí, ya sé, yo de por sí ya soy oscuro, pero más enfocado en ese lado de la personalidad de cada uno de nosotros, que es egoísta, que es malo, ese lado negativo, es como el yin y el yang. ¿Cuál es el negro y el blanco en el yin y el yang? No sé, yo creo que el yin es el blanco. Sí, ¿verdad? Pero bueno, en fin, ustedes entienden. Es como esa contraparte, esa contraparte de nosotros. O sea que nosotros somos en cierto modo luz y sombra. Ajá, por así Entonces, decirlo. básicamente, hoy vamos a enfocarnos en las sombras, en esa parte más oscura de nosotros, en esa parte donde queremos evitar o no reconocer esa parte oscura que tenemos. Y bueno, seguimos con el tema para que termine. Sí, no, tranquilo, me suéltese sin nada. Sí, la verdad es que muchas veces nosotros tenemos esa sombra que no la queremos reconocer, que no queremos ser conscientes de ella. ¿Y por qué? Porque duele. Porque duele reconocer las cosas malas, negativas que tenemos en nosotros mismos. Y eso muchas veces, al no querer reconocerlo, lo ignoramos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son algunos ejemplos de la sombra? Cuando usted es muy iracundo, es decir, que explota por cualquier cosa, cuando usted se toma todo de manera muy personal, cuando usted es una persona que explota por cualquier cosa, que le da tristeza por cualquier cosa. Bueno, básicamente son esas cosas, esos detalles, esas emociones que usted está sintiendo y quiere no verlo, aunque una persona llegue y le diga, mire, la verdad es que usted es muy victimista en la vida, por ejemplo, y uno diga, no, pero es que es usted, o sea, básicamente, si no ponemos a reconocer nuestros fallos, nuestros errores, nunca vamos a ser capaces de entender nuestra sombra y mucho menos integrarla a nuestra personalidad. Una buena pregunta que quisiera hacerle es, ¿cómo podríamos identificar nuestra sombra? O sea, ¿cómo se podría empezar? Tengo que hacer mucha introspección, hablarme en el espejo, preguntarle a personas cercanas a mí, ¿cómo podría identificar mi sombra? ¿Y cómo podría aceptarla? Vamos a empezar por identificarla, que es muy importante. Yo creo que es muy importante y buena pregunta para empezar este tema. El tema, yo creo que es importante dos prácticas. Primero, ser humilde. Es decir, cuando nosotros somos humildes para reconocer que tenemos errores, que no somos perfectos, que muchas veces tenemos siempre algo que mejorar en nosotros mismos, vamos a tener esta capacidad más abierta de decir, bueno, si tengo fallos, voy a hacer algo. Y entre eso está la conciencia también, entre esa humildad y conciencia para uno establecer claramente, tengo este fallo, puedo mejorarlo, tengo este otro fallo, puedo mejorarlo. Y la otra práctica, y usted ya la mencionó en la misma pregunta, es preguntar a nuestro entorno más cercano. O sea, personas de confianza, ¿sí? No necesariamente tienen que ser personas por ahí random en la vida, aunque pueden dejar alguna pregunta sutil. Sin embargo, sí, preguntarle seriamente a las personas, mire, por ejemplo, ¿qué fallo ve usted en mí sobre esta situación? O yo, por ejemplo, lo he hecho con usted, Josmar. A veces yo le cuento algún caso que me está pasando mal en mi vida personal y yo le pregunto, coño, yo hice esto, respondí de esta manera, ¿cómo le parece? ¿Será que estoy bien? ¿Será que estoy mal? ¿Usted cómo lo ve? Okay. Eso de tener otra perspectiva de otra persona es bien. Y para uno reconocer si uno está haciendo las cosas bien o no. Entonces eso le da a uno como información, sobre todo, para uno conocerse más a uno mismo. En este caso, Josmar, me gustaría preguntarle, siendo la sombra esta parte, digamos, negativa de nosotros, ¿cómo haría usted para superarla, por así decirlo? O transitarla, o integrarla a su personalidad. La idea es como, ¿qué haría usted con esa sombra? Yo tengo que aceptar, y es que estoy empezando con este tema a nivel personal, a empezar a integrar más mi sombra, que realmente hace poco me di cuenta de que está ese lado negativo. Ya lo habíamos hablado en un pasado, pero creo que no lo habíamos mencionado tanto. No. Además, habíamos hablado de la conciencia, que sí, de los pensamientos negativos, y ahí es donde incluso hablamos de la sombra sin darnos cuenta. Porque la sombra es la que creo la que nos da esos pensamientos negativos que no controlamos. Entonces, a ver, de hablar de transitarla, hablar de superarla, la verdad me quedo corto, tengo que ser franco, porque apenas estoy conociéndola. O incluso le estoy enviando el mensaje al WhatsApp, mire, vamos a hablar un ratico,
porque te tengo que hablar para conocerla, porque creo que me ha afectado de manera negativa y yo no sabía que era por eso. Pero un paso que usted puede empezar para transitarla es darse cuenta de que existe, diría yo. Yo creo que el primer paso más importante que hay es ese. O sea, darse cuenta de que existe, darnos cuenta de que tenemos un lado negativo, darnos cuenta de que tenemos una personalidad que a veces no la controlamos y hace daño a los demás y nos hacemos más daño a nosotros. Porque cuando le quitamos a otra persona que no se merecía, creo que nadie se merece un grito, nunca, a menos que esté lejos para llamarlo. Nadie se merece un insulto, nadie se merece señalar. Le hacemos daño a la persona, pero se nos devuelve como el triple de lo mal que lo hicimos sentir. Y es la sombra. Estaba viendo sobre el tema y sí, la sombra es ese lado egoísta, es ese lado iracundo, como dice Ángel, es ese lado soberbio, ese lado orgulloso, ese lado victimista, ese lado... La avaricia, por ejemplo. Ese lado que nos hace compararnos, Sí. que nos hace menospreciarnos. Yo diría que hasta los 7 pecados capitales entran ahí en el tema de la sombra, ¿verdad? Ese lado que nos hace gastar de más, que nos hace comer. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando muchas personas se van a sentir identificadas cuando están nerviosas y comen como puercos? Están nerviosas y ¿qué pasa? La ansiedad se enciende. El tema de la lujuria, O sea, cuando la gente está con esos impulsos de repente todo el tiempo. Eso es la sombra, eso es la sombra. Lo que pasa, Ángel, es cuando no lo queremos aceptar o lo evadimos. Y cuando llega la sombra, nos controla, hacemos desastre, a la gente le hacemos daño, nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos, bebiendo miche, bebiendo licor, cayendo en vicios, lujuria, que sí, cayendo en gula. Hacemos desastre, de repente al día siguiente despertamos y decimos, me siento como una mierda. ¿Qué pasó? La sombra el día atrás hizo desastre, porque otra cosa muy curiosa y es, ¿no le parece curioso que siempre los actos más sucios y oscuros se hacen en la noche? No lo había pensado. Casi siempre las personas que se ahogan en el alcohol esperan la noche, que se van a pensado. drogar esperan la noche, que van a caer en la lujuria esperan la noche. Es casi siempre... No lo había pensado, pero tiene sentido. Casi siempre que robar en la noche, que si mentir, ser infiel. Generalmente en la noche. Sí. Es muy curioso porque es como que la sombra sabe que desde noche, entonces la oscuridad es como que me refugio, claro. me oculto. Entonces hay que identificar muy bien cuando la sombra puede salir. Bueno, eso es muy importante. Ahí ya está mi respuesta a lo que usted me está preguntando y es, no tengo una respuesta exacta porque no tengo mucha experiencia. La voy a tener porque ya estoy siendo consciente, pero yo diría que el primer paso es a saber que existe. Y el segundo, yo diría, Ángel, es darse cuenta cuando empieza a aparecer. Cuando me señalan, cuando estoy estresado, cuando estoy triste, cuando estoy ocioso, cuando estoy solo. ¿Cuándo aparece la sombra? Por ejemplo, en su caso, que usted ya tiene más experiencia, se dio cuenta de que su sombra egoísta, o cuál es, porque es que también la sombra puede resaltar, ¿verdad? Puede resaltar varios aspectos. Hay alguien más manipulador, hay alguien más victimista, hay alguien más lo que sea. ¿Cuál cree usted que sea su sombra? Mi sombra más fuerte que me llegó a dominar bastante fue el ego. El ego, un poco el victimismo, y creo que esas dos fueron claves en mi vida. Y un poco la lujuria también. O sea, una lujuria en el sentido de que estar obsesionado un poco con el tema de, bueno, de estar uno pensando todo el tiempo que si en mujeres, no sé, un placer instantáneo. Incluso me refugiaba mucho en la masturbación y la pornografía. O sea, básicamente ahí estaba flaqueando bastante. Sin embargo, una vez que empecé a dominar esto, sobre todo estos tres que fueron más, digamos, los vi como mis peores demonios. ¿Por qué el ego? Porque el ego me hacía sentir a mí el hecho de que no podía tomar una decisión, una acción, de una manera rápida, porque me sentía mal si me rechazaban o si yo me sentía fracasado. Okay. Entonces, cuando uno se deja dominar por el ego, no empieza uno a tomar decisiones importantes en su vida. No necesariamente son importantes, pero sí por lo menos decisiones rápidas, que eso es lo más importante, tomar decisiones rápidas en la vida. Al fin y al cabo es el tema que uno no domina del todo hasta que uno se da cuenta de que el ego me está dominando y uno decir, bueno, ¿qué hago con esto? En lugar de decir, voy a desaprovechar este ego o voy a eliminarlo de mi vida, lo que hago es entenderlo. Me digo a mí mismo, bueno, tengo un ego que me está diciendo que no sea un fracasado, que
que no sea rechazado. Entonces, ¿qué hacía yo? Me refugiaba en no hacer nada, en no tomar acción, en dejarme llevar por la vida. Al fin y al cabo yo dije, yo no voy a lograr nada con esto. Y empecé a utilizar mi ego en mi favor. ¿Cómo? ¿De qué manera? Decir, bueno, en lugar de esperar que otros me vean o que otros vean lo que yo hago o no hago, enfocarme en mí, enfocarme en lo que yo estoy haciendo y que el resto me la pele. O sea, ya no es al contrario, utilizar el ego al contrario, fue lo que hice. En lugar entonces ahorita, por ejemplo, yo entendía que una vez que nosotros empezáramos en este camino, podían haber críticas, pueden haberlas. Nos pueden criticar, se pueden burlar de nosotros. A mí me da igual. Yo sé que aquí lo importante es el mensaje que estamos transmitiendo y también por una sensación personal de que estamos tomando decisiones constantemente en un camino que queremos. Y me da igual el tema del resultado. Yo creo que es ahí es donde empiezo a integrar la sombra. Que digo, el ego a mí me sirve para empezar a mostrarme. Para empezar a mostrarme en cámara, que no es fácil. No es fácil. No es fácil. A ver, Ángel, a ver, ¿cómo empezó a trabajar su sombra? Hablándose a sí mismo. Yo creo que ser muy consciente, o sea, en el sentido de que uno entender los fallos que uno tiene, mirarse uno al espejo, estar siempre en uno mismo y sobre todo ir preguntando a las personas, porque muchas veces incluso en los problemas usted puede encontrar estas respuestas. ¿En qué problemas? Discusiones que usted tenga con su familia, discusiones que usted tenga con una pareja, discusiones que usted tenga con un amigo, debates. En todo eso puede haber siempre una pequeña enseñanza para usted aprender cosas de usted. Es más, de hecho, hasta escribir puede potenciar eso. En estos días estaba leyendo, yo siempre escribo, y leí algo que escribí en febrero, y yo digo, verga, marico, aquí tengo una actitud de mierda. En este tiempo, o sea, a días de hoy yo digo, verga, o sea, estaba comportándome bastante mal y no lo quería ver. A días de hoy soy una persona totalmente diferente de ese febrero, que es de este mismo año, y digo también felicitaciones, Ángel, por dar ese paso. A ver, Josmar, tomando en cuenta todo lo que estamos hablando del tema de las sombras, ¿qué acciones tomaría usted para usted decir, esta sombra la quiero integrar a mi vida? Yo tengo una rápida y es la que tengo en mente desde que empecé con el tema, y es empezar a estar más solo. Empezar a estar más solo, pero no en el sentido de aislamiento, sino más en el sentido de conocerme a mí mismo. Estar más solo en esas ocasiones cuando me da ansiedad, de cuando estoy estresado, de cuando estoy molesto, y evitar el contacto con otras personas, porque ahí es donde a veces la sombra nos controla y no nos permitimos ver bien qué pasa. Porque si estoy con otra persona, por ejemplo con usted, y estoy estresado, puede que lo esté evadiendo. Me estoy evadiendo el estrés porque estamos hablando de desarrollo personal, de motivación, y se me olvida lo que realmente importa, y es resolver el problema. Estando solo, no solamente estando solo con el teléfono, lo mejor sería escribir, sería meditar. Meditar no es solamente cerrar los ojos y respirar. Meditar puede ser sentarse al aire libre y ver el agua de una corriente de agua y ponerse a pensar. Y ponerse a pensar y decir, ¿por qué fallé en esto? Y seguirle jalando, ¿y por qué? ¿Pero por qué me hizo sentir esto así? ¿Y por qué actúo así? ¿Por qué dije esto? Creo que la clave es estar solo, Ángel. La idea es estar solo porque necesitamos integrarnos con nosotros mismos, dejar de ignorar esos problemas, dejar de complacernos por cosas que no debemos complacernos, dejar de justificarnos, porque muchas veces en la sombra es eso, mucha justificación. Y para mí sería la clave estar solo, hablarse mucho a sí mismo, aprender a hablarse a sí mismo, hablarle a la sombra, decirle, bueno, en mi caso, vamos a ver, Josmar, que le gusta quejarse, ¿por qué quéjese pues? A ver, suelte la queja y después decirse, a ver, ¿y qué ganamos con esto? ¿Sirvió de algo la queja? Y yo creo que eso hay que aplicarlo con mucho amor, o sea, sí, en el sentido de que no dejarnos llevar con estos comentarios que usted dice, desde un punto de vista en el que usted se odia a usted mismo. No, ahí sino con tanto amor que usted diga, a ver, sí, ¿por qué pasa esto? Pero sin querer juzgarme como persona, sin entender si es bueno o malo así para mí mismo. O sea, me explico, no es como querer yo castigarme, como que querer... o sea, sí me explico, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo, eso es lo que determina la diferencia entre una persona que puede seguir en la sombra y otra persona que
la puede integrar a Claro, su vida. porque si busca, como por así decirlo, controlar la sombra desde la rabia, la sombra se va a negar. La sombra es como un animal, como un perro. Ahí ella va a decir, no, no quiero, no quiero. En cambio, si estoy con el amor desde quiero cambiar o quiero mejorar porque me lo merezco, porque voy a darme la oportunidad sin apuros. Porque otra cosa, hermano, y es que a veces vivimos como muy apurados. A veces sentimos que la gente nos está apurando, que nos está diciendo, hágalo rápido. ¿Y los resultados dónde están? ¿Dónde está el billete? ¿Dónde está su cuerpo atlético? ¿Dónde está su novia? De eso era lo que me trataba de decir sobre el ego. Ok, que le eso estaba es comentando. que a veces nos sentimos como tan presionados, y lo digo por mi experiencia personal. A veces esa presión nos hace actuar tan mal, Ángel. No nos hace actuar tan precipitadamente, no nos hace medir las consecuencias de los actos o de los pensamientos. A veces hay que literalmente respirar y decir ya va, me calmo. Que eso no quita que tengamos deberes, como le estaba diciendo el otro día en otro video, que tengamos deberes y también derechos. Que si tengo el deber de tener que cuidarme a mí mismo, tener mi propia comida, mi propia ropa, o sea, no esperar que el mundo me dé todo, No. sino que yo sé que tengo mis deberes, hacerlos y ya está. Pero entendiendo que usted lo hace con mucho amor y hacia usted mismo, no esperando que otras personas le reconozcan eso. Y aceptar que a veces nos va a tocar hacer cosas que no nos va a gustar hacer. Total. Pero nos toca hacer, y que, Ángel, cada quien, me gustaría despedir este capítulo con este mensaje. Este tema hay que alargarlo, Ángel, hay que hablarlo otra vez, y es que cada quien va a su ritmo. Muchas veces nos comparamos con familiares, amigos, hermanos, personas muy, sí, incluso personas muy de confianza que queremos mucho, pero al mirarnos al compararnos, nos sentimos mal, nos sentimos un poco mal con nosotros, no con la persona se sale de la ecuación, porque ahí el problema es con nosotros. Entonces hay que saber que cada quien tiene su camino que recorrer, cada quien tiene su velocidad, cada quien va a su paso, porque todos tenemos mentalidades diferentes, objetivos diferentes, creencias diferentes, vidas diferentes, y es una realidad que cuesta aceptar, Ángel. Cuesta aceptar con toda esta modernización que hay, con toda esta vida digitalizada de las personas que solamente muestran sus resultados buenos y no muestran la desgracia. Sí, y ahí es donde caemos en el error. Vemos solamente las cosas buenas de las personas en las redes sociales, vemos solamente cuando ya estaban cuadrados, cuando ya tenían abdominales, cuando ya tienen novia, cuando ya tienen su casa, sus trabajos, sus emprendimientos, pero nos olvidamos del proceso anterior. Del proceso que tuvieron. Del trabajo en la sombra, precisamente. Del trabajo en la sombra. A mí me gusta mucho esa analogía. De hecho, para complementar lo que usted estaba diciendo, que a mí me parece potente este tema de la comparación, yo creo que debemos darle prioridad a dos personas. Esto lo estaba viendo en un video el otro día, me encantó. Que, por ejemplo, solamente tenemos que enfocarnos en hacer feliz a dos personas. A nuestro yo de 10 años y a nuestro yo de 80 años. Sencillo. A nuestro niño interior y a nuestra futura versión de nosotros. O sea, que, por ejemplo, yo a día de hoy me pongo a pensar en el niño de 10 años y la verdad, si yo fuera ese niño de 10 años, yo me felicito. Me sentiría bien orgulloso de mí mismo a día de hoy. Al de 80 años todavía sé que tengo mucho que darle, pero por ahora creo que voy en buen camino. Y eso es lo más potente para usted entender que no se debe comparar con nadie, sino darle la prioridad a esas dos personas. Pero son cosas que poco a poco hay que aprender porque hasta que no nos damos cuenta que nos estamos comparando, hasta que nos damos cuenta es cuando empezamos a corregirlo. Es trágico, pero casi siempre se va a tocar aprender por las malas. Porque puedo ver guías, puedo ver muchos videos, puedo ver mucha masterclass de no, tiene que evitar esto, pero es que hasta que yo no meto la pata y me duele la metida pata que hice, no voy a dejar de meter la pata ahí. Así que mi último consejo para despedir este video es muévanse, actúen y háblense mucho ustedes mismos. Háblense mucho, conózcanse mucho ustedes mismos. Nunca subestimen el poder que tiene el conocerse todos los días. Felicitarse todos los días. O sea, felicitarse cuando hay que felicitarse. Cuando hay que reconocer errores, hay que reconocer errores. O sea, si me explico, sin castigarse. ¿no? Sin castigarse, obviamente. Pero el tema es que si usted se va a felicitar es porque merecidamente se tiene que felicitar. Sí. No porque, me felicito porque soy
especial y único porque así me lo dijo el L'Oreal. O sea, no, güey. No, eso es ser homosexual. La verdad, bueno. Felicitarse cuando merecidamente usted, por ejemplo, ha ido un mes constante al gimnasio, 2 meses constante al gimnasio, 3 meses constante al gimnasio, y eso era un objetivo que usted tenía, y usted decir, bien, o sea, me felicito por eso. Que usted esté alimentándose mejor y usted diga, bien, me felicito por eso. Que usted esté manejando mejor sus emociones, decir, bien, me felicito por eso. Todos esos son pequeñas victorias que nadie reconoce, pero solamente vean en nosotros. Necesitamos felicitarnos a nosotros mismos porque nadie más ve el esfuerzo que estamos teniendo. Y otra cosa, ustedes sigan su propio camino, sin importar lo que la gente les diga. Uno está comiendo sano y supuestamente uno está haciendo dieta, que uno que está mal. O sea, estamos en un mundo de locos, básicamente. Así que nosotros que potenciamos este pensamiento de mejorar, de ser mejores personas, de supuestamente el que está jugando videojuegos, perdiendo el tiempo, yendo a beber cada fin de semana, es normal, no pasa nada. Está viviendo una vida, es joven. O sea, y el que está esforzándose cada día en el gimnasio, comiendo saludablemente, emprendiendo proyectos, o sea, no, ese es un loco, ese es un bicho raro. Entonces, bueno, en este mundo vivimos y quiero que nada más entiendan que básicamente no se dejen llevar por los comentarios, vivan su propio camino, entiéndanse, ámense y vivan con el mayor propósito posible en sus vidas. Totalmente, Ángel. Bueno, vuelvo a repetir las marcas que hacen posible este capítulo, como siempre: Mina Transacción Express, donde puedes recargar y abrir cuentas digitalmente; Panaderías Guaros, donde horneamos tu felicidad; y Teo's Barber Shop, donde se encuentra el estilo. Como siempre, muchas gracias por ver este video, que creo que a veces se me olvida decir las gracias. Gracias por vernos, gracias por darle tiempo a este contenido. Y suscríbanse, que es gratis. Es gratis, así que poco a poco vean el avance. En un futuro vamos a ver si vienen cositas, como siempre, Ángel. Como siempre, un gusto y muévanse. Dale.